¿Listo? Entonces, realizando prácticamente el último taller referido al curso de análisis de estructuras, lo que vamos a hacer en el ETABS, ya no en el SAP 2000, sino en el ETABS, debido a que es un programa más especificado para el modelamiento y el cálculo de edificaciones, es representar este mismo modelo estructural, y el objetivo es representar o llegar a calcular la fuerza sísmica estática, así como la distribución de la misma en cuanto a la altura. Tenemos que verificar cuál es el peso sísmico, cuál es el cortante en la base. Vamos a determinar también cuál es el porcentaje de cortante en la base que absorben muros y columnas, y llegar a determinar también cuáles son las distorsiones angulares entre piso, que esto lo hemos visto mediante cálculos manuales anteriormente, y el programa ETABS sí es capaz de entregar dicha información. Entonces, el software tiene este tipo de interfaz gráfica. Es prácticamente algo bastante similar a lo que se tiene en el SAP 2000. Los comandos son muy similares, así que quien conoce el SAP 2000 prácticamente conoce el ETABS. La diferencia es que acá vamos a tener que trabajar sí o sí con el efecto de cargas referidas, por ejemplo, para un proyecto real. Voy a generar, por lo tanto, un nuevo modelo. Si tengo algún otro modelo abierto, bueno, le voy a indicar que sí, que guarde los cambios. Y voy a trabajar en este caso para la tercera opción, indicando que voy a trabajar en el sistema métrico MKS, y los materiales por defecto a utilizar que se trate de los Estados Unidos. Si tuviera acero, bueno, que sea con perfiles AISC 15, y en cualquier caso, bueno, para el código de diseño, por ejemplo, con el AISC 360. Voy a dejar tal cual el código de diseño de concreto con el ACI 318 del año 2019, el que está vigente, y voy a aceptar en este caso. Entonces, inmediatamente me va a aparecer un formulario similar a lo que teníamos en el SAP 2000, pero mejor configurado para el caso de edificaciones. De tal modo que en la dirección X voy a revisar los datos que yo tengo de mi plano. Considero un total de 4 ejes en este caso. A ver, quiero ver que se esté grabando. Voy a considerar 4 ejes en X, y también en Y, estamos viéndolo en planta, 4 ejes también. Entonces, 4 ejes en X, en Y también. El espaciamiento en X es mucho más versátil el programa para verificar distancias, porque siempre ingresen la distancia que más se repite. En este caso, bueno, los 5 metros, ¿no? Que se ven reflejados aquí. 5 metros. Y para Y, de acuerdo a mi plano que yo tengo, también sería 5 metros. Por eso es importante siempre contar con un plano entre ejes, tal cual como uno de los problemas del examen que se les va a tomar a ustedes en este caso. Puedo editar incluso el sistema o la nomenclatura de los ejes. Por ejemplo, en la dirección en X puedo trabajar con ejes de letras, indicando, bueno, que acá me enumere entre comillas o me etiquete ejes por letras de izquierda a derecha, como también de derecha a izquierda. Y en Y, por ejemplo, acá he considerado que etiquete por números desde la parte inferior hacia la parte superior. Voy a aceptar en este caso, y voy a dirigirme a Custom Grid Spacing para editar el sistema de grillas. Acá también, como en el SAP 2000, puedo pasarme a una distancia por espaciamiento, y si tengo que modificar algo, lo realizo en este apartado. Lógicamente, frente a un plano que ustedes tengan donde la distancia entre ejes sea diferente, hay que editarlo de esta manera, donde yo tengo que mis distancias se enumeran de esta forma. Esta primera es la que vemos aquí. Acá está la segunda. Por aquí está la tercera. Y si tuviera mayor cantidad de ejes, bueno, se va enumerando en dicho orden. En otras palabras, la lectura es en zigzag.
El eje A está al inicio, a 5 metros se ubica el eje B, a 5 metros del eje B se ubica el C, luego a 5 metros el D. De esta manera. Y en Y también es prácticamente algo similar. Tengan en cuenta que el eje Y comienza desde la parte inferior y avanza hacia arriba. Bien, tenemos entonces un plano X, Y. Por lo tanto, el primer eje está del primer eje a 5 metros está el eje 2, luego a 5 metros el eje 3, luego a 5 metros el eje 4. Y de esta manera se van ubicando ejes en el programa ETABS. El tamaño de la burbuja lo voy a considerar de 800 milímetros, que era similar al 0.8 que utilizábamos en el ETABS. Acepto. Y la ventaja de este software es que me permite trabajar con una data de pisos. Entonces, yo aquí, por ejemplo, tengo 6 niveles. Por lo tanto, voy a considerar 6 pisos. Y la ventaja también es que el programa trabaja con una altura típica. ¿Qué es lo que pasa? Que en edificaciones es bastante común que yo tenga que el primer piso tenga una altura distinta de los demás niveles superiores. Por lo tanto, el primer piso es la altura del bottom story. Acá voy a editar 4 metros. Y en los pisos superiores sería de 3 metros 50. Voy a Custom Story Data, Edit Story Data, y en este formulario yo puedo colocar el mismo nombre de los pisos que yo tengo en mi hoja de cálculo. Por ejemplo, aquí voy a colocar el nivel de techo, el piso 5, piso 4, piso 3, el piso 2 y el piso 1. Y por ejemplo, si nosotros vamos verificando las alturas acumuladas en nuestro cálculo manual, bueno, pues aquí vamos a tener exactamente lo mismo: 4, 7, 5, 11, 14, 50, 18 y 21, 50. Otra ventaja que posee el software es que me permite trabajar mediante pisos similares. Por ejemplo, ¿a qué se refiere los pisos similares? Se refiere a que la configuración en planta de distribución de elementos estructurales que yo tengo en el sexto piso es exactamente la misma para todos los demás niveles que están por debajo. Quiere decir que el piso sexto sería el piso maestro y que los demás pisos serían similares al nivel de techo. Por lo tanto, aquí voy a aceptar esto. Y nuevamente voy a aceptar una vez más, de tal forma que así de rápido se formó o se configuró el sistema de grillas en 3 dimensiones. Acá sí no voy a cerrar la ventana del lado derecho, porque es importante que nosotros veamos que estamos dibujando en planta para que se vea representado en una vista en 3 dimensiones en este caso. Así que es importante que determinemos de esta manera. Me voy al apartado de definición, propiedades de materiales, y aquí me aparece, por ejemplo, propiedades de acero. Incluso también aparece propiedades para el acero de refuerzo. Voy a trabajar con 4000 PSI, que es la propiedad característica del concreto armado, y en este caso, por ejemplo, trabajo con un F'C de 210 kilogramos sobre centímetro cuadrado. El peso por unidad de volumen 2400, y ese 2400, fíjense en unidades, porque estamos trabajando bajo un sistema MKS, bajo el sistema métrico. Es más práctico trabajar en el ETABS de esta manera. Para el módulo de elasticidad voy a utilizar la calculadora interna que posee el programa ETABS. El programa ETABS posee una calculadora interna. La activan mediante la combinación de teclados Shift más Enter, el Shift del lado izquierdo, bien. Así que eso voy a hacer aquí, Shift Enter, o perdón, es el Shift del lado derecho. Y aquí voy a presionar para trabajar principalmente en kilogramos centímetro.
voy a indicar que se trata de 15.000 por la raíz cuadrada, que es SQR de 210 en este caso, y como ya estoy en unidades, fíjense, de kilogramo y centímetro, ya no es necesario que agregue el factor de 10 que agregábamos para los modelos en el SAP 2000. Voy a calcular directamente de esta manera y voy a aceptar. En propiedades de la resistencia de material, esto se edita el F'C en este formulario, y aquí también yo puedo colocar que el F'C es de 210 en kilogramos sobre centímetro cuadrado. Presiono la combinación Shift Enter y aquí voy a indicarle al ETABS que se trata de 210. Calculamos, aceptamos. 210 en kilogramos sobre centímetro al cuadrado es el equivalente a 2.1 en kilogramos sobre milímetro al cuadrado. Acepto simplemente y una vez más acepto. Otra vez acepto OK y procedo ahora a definir elementos del tipo frame para el caso de mis columnas. Bueno, como al inicio yo le indiqué al programa que me importe, por ejemplo, propiedades de acero, automáticamente me han aparecido también perfiles de acero del tipo W, que para efecto de concreto armado no lo estoy utilizando y de repente esto puede ser un poco molesto, así que voy a borrar propiedades múltiples, selecciono todo, lo borro. Acá voy a seleccionar desde el segundo perfil, arrastro esta barra hasta la parte inferior, presiono Shift y selecciono el último perfil y voy a indicarle que borre todo. Solamente me voy a quedar con el primer perfil, bueno, de W8x31. Voy a añadir una nueva propiedad. Se trata de una sección de concreto rectangular y aquí voy a ingresar la columna que yo tengo. En este caso son de 60 por 60, columna de 60 por 60, en este caso 600 milímetros por 600 milímetros. Es una columna cuadrada que estamos observando. Lo que en este caso, bueno, se tiene que hacer para otro tipo de modelo en edificaciones, hay que ingresar las dimensiones correctas de cada columna. Por ejemplo, bueno, en este plano tengo también de 70 por 70, de 80 por 80 o también de 60 por 60. Bueno, el tipo de columna que yo tenga lo voy ingresando aquí. Lo que sí, vamos a trabajar en este caso bajo las consideraciones reales de un proyecto. Es decir, acá no voy a modificar nada, voy a considerar que la columna sí se deforma axialmente, que también posee deformaciones de corte, y acá lógicamente al ser un modelo en 3 dimensiones, sí tendríamos que añadir la componente de torsión. Bueno, que se realizaría bajo un modelo, por ejemplo, del tipo parrilla. A ustedes les he adjuntado el libro de Arturo Tena, así que para ver cómo se incorpora la componente de torsión a modelos estructurales, ahí lo pueden revisar. También se está incorporando el factor de 1 tanto para masa y para peso, para que sea el programa ETABS quien me realice el cálculo del peso sísmico y que lógicamente en el análisis me considere el peso propio. Aceptamos, acepto otra vez, voy a borrar este perfil y aquí voy a ingresar una nueva propiedad. En este caso voy a ingresar el apartado de la viga. Las vigas son de 30 por 60. Ustedes van a tener que en un plano clasificar vigas principales y secundarias, bien, porque principalmente ahí van a tener diferentes peraltes. Entonces aquí voy a agregar el peralte principalmente de 600 milímetros y el ancho sería de 300 milímetros, tal cual como vemos ahí, pero para que el programa realice el diseño de concreto armado como viga, tengo que modificarlo en este comando de reinforcement para indicarle que se trata de una viga. Entonces
Esto lo van a llevar en concreto armado, el recubrimiento efectivo al centroide de la barra. Voy a aceptar en este caso y bueno, ¿por qué el programa trabaja la columna con un acero predefinido y en la viga no? Porque cuando ustedes lleven concreto armado van a determinar que en el caso de viga ustedes tienen que calcular cuál es la cuantía en función al diagrama de momentos que obtengan. Pero en el caso de columna ustedes van a tener que trabajar con un diagrama de interacción. Es decir, tienen que asumir cuál sería la cantidad de acero que requiere la columna para que después mediante el diagrama de interacción determinen si la columna en efecto tiene la suficiente capacidad de resistencia para resistir tanto la carga axial como el momento actuante que principalmente se va a generar para cargas laterales, en este caso cargas sísmicas. En el caso de la viga, por eso es que aparece en blanco, porque el acero de refuerzo, el programa lo calcula de acuerdo al diagrama de momentos que se tengan, y eso ustedes también lo van a ver en el siguiente curso. Simplemente, bueno, acá, a ver, voy a mostrar también modificadores de rigidez, y acá sí voy a hacer algo importante. No es conveniente que de repente todas las vigas se diseñen bajo elementos de torsión. ¿Por qué razón? Porque cuando tú colocas torsión en vigas, a veces estás incrementando de sobremanera el esfuerzo cortante que aparecen en ellas. Y no siempre es necesario. ¿Cuándo sí es necesario considerar el efecto de torsión en vigas? Por ejemplo, cuando yo tenga que una viga no se va a apoyar sobre elementos verticales como en el caso de muros o columnas. En nuestro plano y en el plano, bueno, que estamos teniendo nosotros aquí, estamos observando que todas las vigas sin excepción se están apoyando en las columnas. ¿Cuándo ocurre el problema? Lo vamos a hacer en el plano. Si de repente yo tuviera una viga que se apoye en otras vigas. ¿Por qué razón? Porque esta viga va a recibir el respectivo, bueno, va a recibir en este caso la respectiva carga que posee la losa, y luego, ¿qué es lo que va a generar? Bueno, si yo represento a dicha viga en elevación, lo más seguro es que yo tenga un diagrama de momentos para cargas verticales de este tipo. Pero si yo coloco las vigas perpendiculares en las cuales está apoyando la viga que les he mostrado, dichas vigas van a estar ubicadas de esta manera. ¿Qué implica? Que el momento negativo que se forma en la viga roja va a estar transmitiendo un momento torsor a las vigas de sección azul, de esta manera. Entonces, ahí en ese caso sí se estaría produciendo un efecto importante de momento torsor en este caso. ¿Cuándo también lo tenemos? Por ejemplo, si de repente aquí hubiera considerado un voladizo de este tipo. ¿Por qué razón? Porque el peso de esta losa en voladizo prácticamente se estaría transmitiendo directamente a la viga que tenemos aquí. Entonces, solamente para efectos de algún tipo de voladizo importante que tengamos, ahí podría transmitir o generar elementos del tipo de torsión, y principalmente cuando tengamos vigas que se apoyan sobre otras vigas. De lo contrario, no es necesario asumir este tipo de condición. Al menos en un criterio personal que se tiene, bueno, y que prácticamente coincido con varios proyectistas, no estaría asignando ese tipo de efecto, sobre todo cuando yo tengo que todas las vigas sí se estén apoyando en elementos verticales. Voy a aceptar este caso, y una vez más aquí también voy a aceptar en el caso de viga. En columna sí es importante. En columna y en muro estructural sí tengo que considerar el efecto de torsión, sobre todo
debido pues a la excentricidad accidental que me exige la norma considerar. Tengo las vigas y columnas ya definidas, por lo tanto acepto. Y voy a definir ahora la losa maciza. Voy a definir en este caso en Slab Sections y voy a borrar Plank 1 porque no voy a utilizar ningún tipo de losa colaborante, pero sí voy a utilizar una losa llena de concreto armado. Entonces aquí voy a colocar losa maciza, losa maciza de 20 centímetros. Es una losa llena prácticamente, de espesor de 20 centímetros que tenemos. Voy a indicar que se trata de 200 milímetros. Les voy a explicar enseguida de qué trata esto. El elemento losa primero lo voy a dejar con shell zinc, con una cáscara delgada. Ya les voy a explicar por qué. Acepto nuevamente y de una vez voy a colocar el muro estructural o la placa de concreto armado. Voy a modificar el muro y para este ejemplo se trata de muro de 30 centímetros de espesor, y aquí voy a colocar el tipo de shell zinc, cáscara gruesa. Entonces en losa voy a considerar shell zinc y en muro shell zinc, cáscara gruesa. Y voy a explicarles por qué. Voy a aceptar en este caso, acepto aquí también. También de una vez voy a guardar mi modelo 6 niveles para el ciclo de verano. Modelo 6 pisos. Y voy a explicarles el por qué el empleo de elementos del tipo área. Entonces, por ejemplo, cuando ya nosotros estamos realizando metrados aplicados sobre elementos del tipo área, la mejor distribución es cuando nosotros comenzamos a modelar la losa bajo elementos finitos del tipo área. Lo mismo también lo mismo sucede cuando realizamos el modelamiento para el caso de los muros. Entonces, ya no podríamos trabajar los muros con un elemento del tipo frame. ¿Por qué razón? Porque cuando les he explicado el apartado de un muro estructural, cuando viene la fuerza sísmica en este sentido, la configuración deformada del muro va a darse de la siguiente manera. De esta forma, y por aquí vamos a tener esta configuración deformada. Les había explicado, si yo realizo el modelamiento bajo elemento del tipo frame únicamente, no voy a poder distinguir cuál es la zona del muro que está trabajando a tensión y cuál a compresión. En cambio, bajo un elemento o un modelamiento del tipo área, sí que lo voy a determinar. Por ejemplo, el lado izquierdo frente a una carga horizontal en este sentido estaría trabajando a tensión, mientras que el lado derecho estaría trabajando principalmente a compresión. Es más, en eventos sísmicos, cuando no se tiene un adecuado diseño de elementos de borde, esta zona del muro puede verse afectada por una sobrecompresión y prácticamente producirse ahí la falla explosiva del concreto, llegando a tener una falla del tipo frágil. Es por eso que en el diseño de muros estructurales de concreto armado es que principalmente se tiene un cuidado en el detallamiento de elementos de borde. Y el ACI 318 del año 2019 tiene consideraciones más exigentes para el diseño de elementos de borde. Bien, entonces es importante revisar este apartado. En el caso de tensión, digamos que no nos interesa tanto. ¿Por qué razón? Porque el acero de refuerzo absorbe correctamente la tensión. En cambio, si llega a fallar principalmente el concreto, lo que va a ocurrir es que las barras de acero de refuerzo acá se van a pandear.
y ahí van a reventar principalmente estas barras verticales. Recuerden ustedes, el acero de refuerzo es simplemente una barra bastante esbelta que si la sometes a compresión, pues bueno, prácticamente no te va a resistir por sí sola. Tiene que estar correctamente confinada para que en efecto se evite este tipo de pandeo. Entonces, el modelamiento o el análisis de un muro estructural bajo un elemento finito del tipo área va a ser lo mejor representativo para efectos de diseño. Y lo mismo va a suceder, por ejemplo, para el caso de la deformación en losas. Ya vamos a ver cómo se deforma. Pero aquí tenemos que hablar de elementos finitos del tipo área. A ver, solamente voy a dejar libre esta parte para que esto también se pueda comprender. Cuando revisamos los elementos finitos del tipo área, principalmente aparecen tres tipos. Primero, yo tendría de repente un elemento, voy a dibujarlo de esta manera, un elemento finito del tipo área de este tipo, el cual únicamente va a trabajar para deformaciones que sean perpendiculares a su plano. Quiere decir que prácticamente la carga principal que tendría que considerar son aquellas cargas que sean en efecto perpendiculares a su plano. Entonces, la principal configuración deformada van a ser deformaciones perpendiculares al plano en este caso. Este tipo de elemento sería lo que se conoce como un elemento del tipo, a ver, déjeme recordar, del tipo plate. Si lo traducimos al español, se trata de un elemento del tipo placa. Tenemos entonces el primer tipo de elemento finito que nosotros estamos observando. Bien, elemento finito del tipo área. El segundo tipo de elemento finito sería aquel que va a trabajar para deformaciones que sean paralelas al plano. Entonces, principalmente acá tengo mi plano del elemento finito y por lo tanto la principal carga que me va a interesar en este tipo de elemento van a ser aquellas cargas que sean paralelas al plano. Entonces, este tipo de elemento finito sería conocido como un elemento del tipo membrana. En inglés se escribe de esta forma. Y aquí aparece otro tipo de elemento adicional. Un elemento que prácticamente combina deformaciones que sean perpendiculares al plano con deformaciones que sean paralelas a el plano o a la superficie. Entonces, aquí aparece, a ver, voy a dibujarlo de una mejor manera. Aquí aparece un elemento de la siguiente manera. Un elemento denominado como elemento del tipo cáscara o tipo shell. Voy a representar la malla de elementos finitos o también, como se suele llamar, la discretización de este elemento del tipo cáscara. Entonces, esto corresponde a un elemento del tipo shell. Es un elemento del tipo cáscara. De tal forma que me va a admitir tanto deformaciones que sean perpendiculares a su superficie, ahí está, como también deformaciones que sean prácticamente tangenciales o paralelas a su superficie. Entonces, el elemento del tipo cáscara combina el comportamiento del tipo placa y del tipo membrana.
Por lo tanto, si a una edificación yo la estoy diseñando para resistir fuerzas sísmicas, por ejemplo, frente al sismo que esté en X, los muros que principalmente me van a ejercer rigidez son en efecto los muros que están en X. Recuerden que hemos repasado momentos de inercia. Los muros que están dispuestos en X van a generar el mayor momento de inercia frente a la carga sísmica en X. En cambio, para el sismo en Y, aquí voy a tener que son los muros en Y los que generan el mayor efecto de rigidez. Es decir, prácticamente el muro estructural tendría un comportamiento más adecuado siendo del tipo membrana que de placa. Por eso, denominar al muro estructural como placas de concreto armado es en realidad una mala terminología, ya que el comportamiento más verídico sería en todo caso como elemento del tipo membrana. Sin embargo, estos muros, es decir, los muros que yo he dispuesto para rigidizar mi estructura en Y, también van a recibir un cierto porcentaje de la carga sísmica en X. Claro que es mucho menor o va a ser menor que los muros que están dispuestos en dicha dirección. Es por ese motivo que el comportamiento del muro estructural sería más que nada del tipo shell, del tipo cáscara. Igual ocurre con la losa, porque en la losa, además de que reciba una carga perpendicular, bueno, también llega a transmitir en cierto modo fuerzas axiales producidas por las cargas sísmicas. Acá voy a colocar el sismo en Y. Bien, entonces para ambas direcciones sísmicas también va a recibir su porcentaje de carga axial. Por lo tanto, ¿qué es lo que realizo? En el caso de una losa, ya sea una losa maciza, una losa aligerada, lo que voy a tener es que principalmente estos elementos van a actuar bajo cargas perpendiculares. Bien, en el caso de losa trabaja así, pero lo que voy a tener es que este peralte de una losa es bastante reducido, por lo tanto no voy a considerar las deformaciones de corte en una losa. Entonces aquí voy a indicar para una losa el modelamiento es de una cáscara shell zinc. ¿Por qué? Porque no considera deformaciones de corte. Recuerden ustedes, en el estudio de la hipótesis de la viga Timoshenko, las deformaciones de corte aparecen exclusivamente para elementos que sean muy peraltados. En cambio, ¿qué sucede para el muro estructural? El muro estructural, si principalmente va a recibir cargas que son paralelas a su plano, bueno, acá sí tengo un gran peralte. Entonces, en el caso del muro, el modelamiento va a ser para cáscara gruesa, shell zinc, porque considero deformaciones de corte. También hay que tener en cuenta, estimados estudiantes, cuando yo, por ejemplo, distingo un muro de una columna que sea peraltada. Eso lo vamos a determinar aquí. Acá yo voy a determinar que este elemento va a tener un LW y va a tener un espesor T. Bueno, esto también lo voy a escribir de repente por esta parte inferior porque ya no me alcanza el espacio. Entonces, yo voy a tener que, si al momento de dividir el LW sobre el espesor me da un resultado mayor o igual que 4, hay que utilizar modelamiento para muro estructural. Esto ya sería un muro, es decir, una placa modelada como shell zinc. En cambio, si yo tengo que
la división del LW sobre el espesor sea en este caso menor que 4, se trataría simplemente de una columna para modelar como elemento del tipo frame, de un elemento del tipo línea. Entonces, esta es la característica a emplear o el criterio que utilizamos principalmente en nuestro país, en el Perú. Bien, porque la norma E060 de concreto armado establece unos límites en cuanto a cómo debería ser el espesor de una columna respecto a su peralte total. Sobre todo si revisan el apartado, me parece que es el 21.6. Vamos a revisarlo en cuanto a la norma E060. Bueno, esto lo adjunté por esta semana. Y voy a dirigirme al apartado 21.6. El capítulo 21, por lo tanto, tiene los requisitos para el diseño sismo resistente de estructuras de concreto armado. Quiero ver principalmente los límites dimensionales. A ver, y esto se encuentra aquí. La relación de la dimensión menor de la sección transversal y la dimensión perpendicular no debe ser menor, en este caso, que 0.25. Bien, es prácticamente lo que yo les estoy interpretando de esta manera. Entonces, para que tengamos que la longitud o prácticamente la dimensión peraltada sobre el espesor sea menor que 4, ahí lo modelamos como una columna, de lo contrario ya hay que pasar a un muro estructural. Y como el espesor mínimo es de 25 centímetros, podemos decir que a partir de 1 metro ya el modelamiento corresponde a una placa. Bueno, ya nos hemos acostumbrado a llamar placas a los muros estructurales en nuestro país, así que para qué contradecir una práctica que, bueno, ya se ha vuelto bastante común. Una vez que nosotros, en este caso, una vez que nosotros tenemos ya definido prácticamente todos los criterios de modelamiento, lo que vamos a hacer es pasar a la etapa de dibujo. Entonces aquí es bastante sencillo. A diferencia de el SAP 2000, yo tengo que en la parte inferior derecha puedo utilizar comandos de pisos similares. Voy a activar este comando y me voy a fijar que en la ventana del lado izquierdo esté coloreada de esta forma. Bien, acá yo puedo seleccionar haciendo clic en cualquiera de las dos ventanas donde va a ser mi espacio de trabajo. Y voy a considerar aquí que voy a dibujar primero las columnas. Selecciono que son las columnas de 60 por 60. Tienen que fijarse con qué columna están trabajando. Y fíjense, simplemente con dibujar estas líneas de rastreo en el modelo tridimensional ya veo que las columnas se han dibujado desde el nivel de techo hasta el primer piso. Voy a utilizar un comando de dibujo rápido de muros estructurales. Acá yo tengo líneas de rastreo, así que también voy a dibujar rápidamente los muros estructurales y ya está. Voy a emplear ahora un comando de dibujo rápido de vigas. Ahí está, de vigas de 30 por 60. De esta manera. Y voy representando todas y cada una de las vigas que yo tenía en mi cálculo realizado. Por ejemplo, aquí voy a completar las vigas de esta manera. Acá también todas las vigas que yo tenga. Y de esta forma, si yo por ejemplo hago una extrusión, voy a revisar que ya tengo todas las vigas dibujadas en planta. Y para que vayan revisando o para que revisen cómo va quedando el modelo en 3D, hacen un clic en esta parte y se van a dirigir al menú de opciones en Customize Toolbars
van a buscar en teclado, colocan la tecla V de View y en el lado derecho de comandos van a establecer Show Rendered View. Voy a asignarle control 3. Va a ser con el control y la parte de numeración que está encima del teclado alfabético. Bien, no lo hagan con el teclado numérico que está al otro costado. Háganlo con sobre los números que están por encima del teclado alfabético. Principalmente la tecla 3 está aproximadamente arriba de la letra E. Y ahí le van a dar a asignar. Acá el programa me va a decir que esto ya lo asigné, pero esto tienen que hacerlo ustedes cuando recién instalen el programa. Sobre todo en la versión 19 en adelante. Es la versión 18 en adelante. Bien, aquí voy a aceptar. Voy a la vista 3D View y coloco control 3 para ir revisando que en efecto se hayan dibujado todos los elementos estructurales y que no me esté faltando ninguno. Entonces, esto es una forma rápida en la que podemos ir corroborando que esté de forma correcta todo lo que yo he dibujado en planta. Me paso al espacio de trabajo de la ventana del lado izquierdo y le indico una configuración no deformada para que el programa Etaps quite dicha extrusión. Me está faltando dibujar únicamente las losas. Acá voy a seleccionar la losa maciza y voy a arrastrar, fíjense, desde la parte superior hacia la parte inferior derecha para que automáticamente se dibujen todas las losas de los pisos. Me paso al modo selección y también en opciones voy a modo de gráficos y ojo, trabajen con gráficos estándar, de lo contrario el programa se les va a hacer sumamente pesado. No trabajen con DirectX. Bien, trabajen con gráficos estándares simplemente. Lo guardo con control S y si yo reviso en la vista en 3D con control 3, voy a en efecto corroborar que ya se han dibujado todas las losas macizas que yo tenga. En el caso de que en un plano, por ejemplo, no tengan la losa central, bueno, lo que hay que hacer es quitar el comando de pisos similares. Me paso a One Story, bajo, por ejemplo, al piso 5 y aquí yo puedo ir borrando abertura por abertura como yo tenga en los demás niveles. Vamos a seleccionar, me paso al piso 4, me paso al piso 3, me paso al piso 2, al piso 1 y borro todo, y de esta forma se habría borrado todas las losas que yo tengo en los pisos inferiores. Bueno, acá voy a retroceder porque no lo tengo así en mi modelo, pero es para explicarles que tienen que ser en un plano común, ¿no? Acá yo no tengo aberturas, así que voy a dejar mi modelo tal cual. Lo que puedo ir verificando es, por ejemplo, qué cosas estoy dibujando en este caso. ¿A qué me refiero? Yo tengo el peso total de las losas, de vigas, de columnas y de muros. Por lo tanto, me voy a tablas, en definición de modelo, en data miscelánea y voy a buscar lista de materiales, y lo que quiero revisar en este caso es lista de materiales por tipo de objeto. Voy a hacer un clic derecho, mostrar tabla, para revisar qué es lo que tengo aquí. Primero, en el caso de columnas, en este caso yo tengo que revisar, fíjense, que lo que he metrado manualmente figure también en el programa. Manualmente yo tengo 148.608 kilogramos y en el programa tengo 148.608 en toneladas. Está correcto. Es el mismo resultado del modelo manual con lo que tengo hasta el momento dibujado en el Etaps. Para muros, revisemos también. 309.600 kilogramos, que es lo mismo que 309.6 toneladas fuerza. Para vigas.
Ahí está. A ver, voy a colocar el sombreado. Para vigas también estoy observando que el resultado del metrado coincide con el ETABS. 240.537.6 kilogramos, que es lo mismo que 240.537.6 en toneladas fuerza. Es exactamente lo mismo. A ver, para losas. Para losas es más sencillo porque tendría 648.000 comparado con 648 toneladas. Está todo correcto. Por lo tanto, puedo proseguir con la etapa de edición de los cálculos que yo tenga. Algo muy importante a determinar aquí. Voy a pasarme a pisos similares nuevamente y me voy a colocar en el nivel de techo. Me aseguro que esté en el nivel de techo y a continuación voy a definir condiciones de contorno. Primero, voy a seleccionar todo y voy a dirigirme al apartado de este diafragma rígido. Me voy a asignar Shell y voy a colocar diafragma, porque en este caso yo no le he indicado al programa que las vigas tengan un E por A infinito. Eso se lo asigna mediante diafragma. También voy a asignar para nudos el diafragma rígido también. Primero hay que asignar todos los diafragmas al diafragma 1 en elementos del tipo Shell, de esta forma. Aplico, me paso a una vista en 3D y ahí tengo todos los diafragmas rígidos asignados. En el lado izquierdo, acá yo puedo obtener, fíjense, tengo esta barra de herramientas y voy a buscar el comando de selección previa, PS. También lo hacen con control J, ¿bien? Y voy a indicarle que ahora me asigne diafragmas por nudos. Aplico, cierro ambos, guardo, es muy importante que guarden, pasan a la base, aplico, cierro y voy a colocar que todos los puntos tengan empotramiento perfecto. Me voy a asignar restricciones con apoyo empotrado, aplico y cierro. Me fijo que todos los apoyos articulados hayan cambiado a empotrados. Solamente cuando tengamos muros de albañilería estructural, bueno, los muros de albañilería, eso sí se modelan con no empotramiento, sino con apoyos articulados, porque el mortero de cemento no transmite momentos hacia la base, solamente en ese caso. Entonces, aquí yo tengo ya mi modelo prácticamente preanalizado. En el menú de análisis lo que voy a considerar es en grados de libertad, que ahora sí se trata de un modelo full 3D. Acepto y además también voy a adicionar primero una previa ejecución de los resultados para ir más o menos viendo cómo va quedando mi modelo estructural. Es importante que primero se realice este apartado antes de seguir avanzando con cualquier tipo de cálculo. Bueno, por ejemplo, aquí voy al menú de opciones, que no haya animación. Puedo ir revisando cómo se está produciendo la deformación. Todavía me falta editar algunas condiciones de contorno. Voy a detener la animación, voy a desbloquear el modelo y a continuación lo que voy a realizar es seleccionar todo, selecciono todo y ahora sí voy a comenzar a realizar la edición de la malla de elementos finitos. Primero voy a asignar en elementos del tipo frame y lo que voy a hacer es considerar el brazo rígido entre vigas y columnas. Si mi sistema estructural fuera netamente aporticado, ojo, solamente seleccionaría las columnas y les consideraría un factor de brazo rígido de 1. ¿Por qué? Porque lo que se espera es que se tenga que el máximo momento nominal resistente de la columna sea mayor que el de la viga. Entonces de alguna forma controlo eso.
Cuando yo incorporo muro estructural, acá prefiero trabajar con un factor de brazo rígido de 0.5. Aplico, cierro, y así lo tenemos definido. Ya habíamos colocado brazo rígido, así que voy a volver a seleccionar todo mediante el comando PS. Voy a asignar elemento del tipo frame y voy a considerar un auto discretizado para el caso de elemento frame. Y voy a indicarle aquí que únicamente considere la división, por ejemplo, de elementos del tipo frame en los puntos intermedios y también con la intersección de otros elementos frame, así como de área. Aplicamos, cerramos, seleccionamos todo, voy a asignar en este caso nuevamente elemento frame y voy a indicarle al programa de tabs que me considere la discretización, en este caso, que me considere en este caso la discretización de acuerdo a cómo subdivida la losa que yo tengo. Ahí está, incluir los elementos frame seleccionados en la malla de elementos finitos. Aplico, cierro, vuelvo a seleccionar todo y en elemento frame ya no tengo nada más que asignar, así que me voy ahora a elemento del tipo shell. Bueno, en elemento del tipo shell, acá tengo que hacerlo por separado. Voy a trabajarlo de la siguiente manera. Primero voy a seleccionar lo que corresponde a las losas. Selecciono, solamente me va a seleccionar los elementos de losa de techo y voy a asignarle la discretización según un automesh. Voy a decirle al programa que o bien lo trabaje por defecto, pero en este caso voy a editarlo aquí porque todo es rectangular y cuando no tengo irregularidades, bueno, o cuando no tengo áreas irregulares, mejor dicho, aquí voy a trabajar de la siguiente forma. Voy a trabajar para una discretización cada 50 centímetros. Bien, voy a aplicar y voy a cerrar. Las distancias de discretización recomendadas por el manual de LETAB son entre 40 centímetros a 50 centímetros. En este caso, por ejemplo, voy a pedirle al programa una configuración no deformada, voy a activar esta opción de display y voy a pedirle al programa que me muestre la malla de elementos finitos. Ahí está. Ahora la discretización o la subdivisión de la malla de elementos finitos es menor que en un inicio, porque antes me estaba considerando cada 1 metro. En este caso voy a quitar esta opción, aplico, cierro y ahora voy a seleccionar los muros. Por tipo de objeto selecciono los muros únicamente, cierro y ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a asignar también el mismo tipo de enmallado. Me voy en este caso a analizar, discretización para el caso de elementos de muro y aquí también lógicamente tendría que trabajar para 0.5, es decir 0.5 metros, que en losas le pusimos 500 milímetros. Aceptamos, me voy a asignar shell y en muro le voy a indicar que me realice una discretización interna mediante el comando auto, porque por defecto el ETABS no llegaría a discretizar los muros, pero es importante que sí se realice esto para una adecuada configuración deformada. Aplicamos, voy a cerrar, voy a pedirle al ETABS una configuración no deformada y aquí voy a solicitarle que me muestre la malla de elementos finitos para ir corroborando que todo esté adecuadamente unido. Vamos a verificar. Voy a utilizar un zoom mejor del programa, por ejemplo en esta parte, y lo que yo tengo que fijarme, ojo, es que en la malla de elementos finitos lo que yo tenga subdividido de la losa
coincida con los muros estructurales. Cuando no les coincida, se van a analizar, porque de repente a veces hay una configuración de polígonos irregulares. Yo les recomiendo que utilicen el Automatic Mesh para elementos del tipo losa y utilicen un enmallado general a la distancia a la cual hayan discretizado el muro estructural. Entonces, la versión actual de LETAPS permite realizar discretizaciones, por ejemplo, mediante elementos poligonales. Antes, bueno, algo que hasta la versión 16 de LETAPS no permitía. Solamente permitía realizarlo de forma rectangular. Pero fíjense que aquí estamos observando que prácticamente todos los elementos de la losa coinciden con los muros. ¿Para qué hago esto? Estimados estudiantes, porque es importante que así como respetamos la matriz de rigidez de elementos del tipo frame, se respete la matriz de rigidez de los elementos finitos. Elementos finitos no es otra cosa que obtener matrices de rigidez de todos estos elementos área. Y lógicamente, si yo tengo una mala definición de la matriz de rigidez, por ejemplo, en losas y en muros, bueno, recuerden ustedes, vector de fuerzas es igual a rigidez por deformación. Si está mal la rigidez, va a estar mal la fuerza interna, va a estar mal el desplazamiento. Ya he realizado ese tipo de configuración. Ahora lo que corresponde definir es en este caso todos los patrones de cargas. Me voy a patrones de carga y aquí voy a considerar peso propio. Voy a modificar en este caso la carga del tipo DED y el peso propio va a incluir todo lo que yo haya dibujado en este caso. En carga viva voy a considerar CV y como la norma 020 me permite reducir cargas vivas, voy a indicarle que se trata de una carga viva reducible. Voy a considerar ahora la carga viva del techo. Para Roof Life añado y también para la carga muerta que es superimpuesta del tipo SuperDead. Y aquí mismo voy a considerar mi sismo en X, que se trata de una carga sísmica, pero como aquí no me aparece la norma E030 de Perú, voy a considerar por coeficiente de usuario, por coeficiente sísmico. Añado y voy a modificar la carga lateral. Entonces voy a considerar el sismo en X más la excentricidad accidental. Acá ya está el factor de 0.05 que figura en el apartado de excentricidad accidental de la norma. Voy a copiar el coeficiente sísmico y lo pego aquí. Acepto y lo mismo voy a hacer para el sismo en Y. Añado, modifico la carga lateral, le indico que se trate de el sismo en Y más la excentricidad accidental y pego el mismo coeficiente sísmico. Aceptamos nuevamente y ahora voy a definir lo que corresponde a casos de carga. Acá simplemente voy a pedirle al LETAPS que me modifique la carga DED por peso propio de esta manera y también que me modifique la carga viva a CV, carga viva. Acepto para que estén correctos los nombres, acepto nuevamente y lo siguiente que voy a realizar es que el programa me puede calcular la masa sísmica según yo lo tengo considerado. En este caso, tengo que revisar el artículo 26. Yo tengo que he trabajado con una categoría C. Si se trabaja con una categoría A y B, se toma el 50% de la carga viva en entrepiso. Entonces, voy a modificar esta masa que aparece por defecto y aquí coloco la categoría. En el caso del ejemplo es categoría C. Voy a indicarle al programa que emplee el peso propio de los elementos, desactivo masas adicionales y que considere cargas específicas. Si ya tengo el peso propio activado, ya no voy a adicionar el peso propio, voy a adicionar la carga muerta al 100%. Siempre la carga muerta es al 100%. Siguiente elemento, carga viva.
Si mi categoría es C, es 0.25. Si la categoría fuera del tipo A y B, tomamos 0.50. Añado porque en este ejemplo es 0.25. Y la carga viva del techo siempre es 0.25. Añadimos simplemente. Solamente se incluye la masa vertical, bueno, cuando yo evalúe volados importantes. Acá solamente voy a aceptar categoría C nuevamente. Y listo. Tengo ya la masa definida. A ver, voy a detener un breve instante la grabación. Continuamos entonces con la parte de el taller mediante LTABS. Entonces, ya he definido la masa sísmica y ahora lo que me falta es asignar los metrados de carga que yo tengo. Por lo tanto, voy a seleccionar todas las losas mediante tipo de objeto, Floors, selecciono, cierro y solamente voy a hacer un clic derecho indicando que me muestre únicamente los elementos seleccionados. Lo que voy a hacer es tratar de girar estas losas para que más o menos las pueda seleccionar. Diferente selección de los pisos inferiores del nivel de techo. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a pasarme a One Story y lo que voy a hacer en este caso es colocar las cargas muertas en este caso para los pisos en interiores. Voy a asignar en este caso Shell Loads, carga uniforme, y aquí voy a ingresar el apartado de carga muerta que tiene que sumarse. Ojo, hay que sumar la carga de tabiquería más la carga de acabados. Entonces aquí sería 430, o si no, si está separado sería 330 más 100 de esta, a ver, perdón, 330 más 100, que me va a dar el resultado de 430. Ahí lo estamos observando y aplicamos estas cargas muertas superimpuestas a todos los pisos que no sean el nivel de techo. Y ya está, ya lo asignó el programa. Ahora asigno para la carga muerta superimpuesta del techo, que solamente sería de 100. Aplico y ya lo tenemos. A continuación voy a asignar la carga viva de entrepiso. Ahí está. Selecciono CV y se trata de la carga viva de 300. Aplico y en el techo no tendría que aparecer ningún valor. Selecciono ahora el techo, me paso a carga viva del techo y ahí se trata de la carga viva de 100 para este ejemplo. En otro edificio hay que colocarle la carga viva correspondiente del techo, ¿no? Aplicamos y de esta forma ya tengo prácticamente todas mis cargas asignadas. Voy a hacer un clic derecho, mostrar todos los objetos tal cual como figura en este caso. Cierro la ventana y al parecer ya tendría prácticamente todas las condiciones definidas para ejecutar mi análisis. Entonces me voy a analizar y voy a establecer los casos a ejecutar, indicándole al programa que también me calcule el centro de rigidez de cada diafragma rígido. Aceptamos, me voy a este botón de play para poder ejecutar todos los casos que yo tenga. A ver, me estaba faltando también un comando importante, pero previo a ello quiero ver cómo está la configuración deformada. Voy a pedirle al programa, esto lo realizo siempre, que revise una curva de colores en desplazamiento resultante. ¿Para qué? Para que en la parte inferior yo pueda verificar qué tipo de deformaciones tengo. Por ejemplo, por peso propio tengo hasta 2.8 milímetros. Si yo me ubico en cualquier parte del dibujo, bueno, tengo el resultado del máximo sería 0.138 milímetros y el mínimo 2.4 negativo.
Bien, lo que estoy observando aquí prácticamente es que mi deformación de todos los nudos está siendo correcta, porque vean ustedes, no tengo ningún elemento desconectado al momento de producirse este tipo de deformación. Y esto es importante que vean en sus modelos estructurales. Hay ingenieros que simplemente dejan que el desplazamiento máximo salga, por ejemplo, 2 por 10 a la 15, lo cual indicaría que el modelo está mal elaborado, que hay elementos desconectados. Y si no tienes una buena deformación, quiere decir que tu matriz de rigidez es incorrecta y que prácticamente todo lo demás que calcules está incorrecto. Entonces, no se trata solamente de entrar al programa, dibujar y ejecutar y decir ya está, sino que tenemos que saber interpretar los resultados que vamos obteniendo. Lo siguiente que voy a realizar es, bueno, desbloquear el modelo, porque voy a definir que los elementos del muro los voy a clasificar como elementos de muro pilar. Me voy a una opción en planta, en el nivel de techo, cierro. Acá, a ver, bueno, sí se está grabando felizmente, porque pensé que se había detenido, pero no. Estamos continuando con la grabación de forma correcta. Por lo tanto, en este caso, vamos a determinar que los elementos de los muros, bueno, me voy a cerrar este apartado también, voy a pasarme a pisos similares y voy a seleccionar el muro el muro de la parte inferior. En el lado derecho veo que tenga todos los muros seleccionados, tengo 6 muros en total. Me voy a definir etiquetas de muro pilar y aquí voy a etiquetar cada muro con su respectiva etiqueta. Ojo, cuando tengan muros, por ejemplo, de este tipo, tienen que seleccionar a todo el muro como tal en 3 dimensiones. ¿Por qué? Porque esto les va a servir para el diagrama de interacción del muro. No lo hagan por separado, porque es un comportamiento distinto. En el caso de diseño de muro estructural, en el ETABS, tenemos que considerar que todo el muro es monolítico, a diferencia de lo que nos dice la norma E070 para albañilería. En albañilería sí analizas o diseñas cada muro por la dirección en X y por Y, pero en muro de concreto armado no es así. Tienes que considerar todo el comportamiento del muro estructural como está dibujado. Si hay un muro tridimensional, como sería esta representación, tienes que asignar todo ese muro a su respectiva etiqueta. Bueno, acá yo tengo muros rectos solamente. Tengo 4 muros en total, así que voy a asignar muro pilar 1, muro pilar 2, el muro pilar 3 y el muro pilar 4. Bien, voy a aceptar simplemente. Como ya tengo este muro inferior seleccionado, me voy a asignar a elemento shell, pier label, y voy a indicarle que se trata del pilar 1. Siempre comienzo tratando de diferenciar los muros horizontales de los verticales. Si hay en 3D, bueno, principalmente viendo a cuál muro o dónde está el mayor peralte, si está en X o en Y. Acá va a ser el pilar 2. Acá tengo el pilar número 3. Y finalmente el muro pilar número 4. Si yo reviso una vista en 3D, todas las etiquetas tienen que corresponder a todos los muros. Voy a cerrar esta ventana y ahora sí voy a ejecutar nuevamente mi modelo estructural. Esto solamente ha sido en un etiquetado de muros. No me tiene por qué cambiar bajo ninguna circunstancia las deformaciones que yo tenía anteriormente, porque no he cambiado un espesor ni tampoco un enmallado. Todo está completamente siendo igual en este caso. Así que lo que vamos a determinar
en este apartado consiste en ir verificando ya resultados. Por ejemplo, ya revisamos que toda la deformación es correcta. Entonces lo único que voy a hacer aquí es irme a definición de modelo, buscar en este caso patrones de carga en definiciones, patrones de carga, y aquí voy a seleccionar el autosísmico. Hago un clic derecho, mostrar tabla. Y si todo está correcto, si he realizado un buen dibujo, si he realizado los pasos tal cual como les he indicado, voy a tener que el peso sísmico se comprueba con el ETABS 1900.3716 tal cual como figura en el programa, y esto mismo tiene que estar para el sismo en X y el sismo en Y. El cortante basal también tiene que coincidirme en este apartado 391.9516 que figura en ambos casos. Puedo corroborar también cuál ha sido el peso sísmico de cada nivel de piso. Para ello minimizo esta parte, me voy a otras definiciones y voy a comprobar esto de la siguiente forma: masa por piso y masa por diafragma. En masa por piso hago un clic derecho, mostrar tabla, y por ejemplo, este resultado es lo mismo que yo obtuve por este apartado. Tengo que verificar que sean iguales, tanto en X como en Y. A ver, 213.510.6, correcto. 336.306.6 también está correcto. Estos valores se repiten. En el piso 1 tendría 341.634.6 y en la base 42.624. Está todo de forma correcta. Vamos a ver el resumen de masa por diafragma. Estimados estudiantes, ojo. Estimados estudiantes, ojo nuevamente. Si no les coincide esto, quiere decir que prácticamente están asignando malas cosas. Ojo, solamente cuando yo tenga escaleras en mi modelo, ahí puedo ver que haya diferencia entre las masas del diafragma y la masa por piso. ¿Por qué? Porque una escalera no me representa un diafragma rígido. Yo no puedo asignar a una escalera a un diafragma rígido en desnivel. No puedo hacerlo. De lo contrario, el programa me va a decir: oye, te estás equivocando, no puedes asignar criterio de diafragma rígido a puntos que no están en el mismo nivel. Bien, por eso, si yo no tengo mi modelo, o yo tengo mi modelo sin escalera, acá sí me tienen que coincidir los reportes. Entonces, los reportes va a coincidir para la tabla de la fuerza sísmica en altura. 213.510.6 coincide en todos los pisos, hasta que llegamos al piso 1, que sería 341.634.6. Está que coincide todo. Por lo tanto, todo estaría siendo determinado de forma correcta. Voy a revisar en el apartado de análisis, en resultados de estructura, y voy a revisar en este caso en otros resultados. Por ejemplo, mediante centro de masas y centro de rigidez, yo puedo corroborar que al ser mi estructura simétrica coincide el centro de masa con el centro de rigidez. Bueno, cuando revisen el libro de Arturo Tena también aparece un centro de cortante. Bien, en nuestro análisis, no estamos revisando ese apartado. Pero aquí también van a aparecer los pesos principalmente del reporte de diafragmas. Bien, ahí van a figurar. Voy a aceptar simplemente. Y lo que quiero corroborar aquí es principalmente la distribución de la fuerza sísmica en altura. Me voy a Story Forces, clic derecho, mostrar tabla, y acá voy a filtrar como en el Excel el sismo en X. Me voy al botón y por este apartado comienzo a revisar que en efecto las fuerzas me coincidan.
Por ejemplo, acá estoy observando que todas las fuerzas cortantes están coincidiendo y que también figura que el cortante en la base es el mismo. No se olviden que esto se puede ver gráficamente. Me voy a Display, Story Response Plots, y por aquí yo puedo verificar que también el cortante de los pisos para el caso del análisis sísmico en X se figure. Selecciono la otra ventana, voy a Display también, Story Response Plots. Bueno, parece que solamente figura en una, pero también puedo revisar los cortantes para el sismo en Y. Entonces, tengo estos dos gráficos que también tienen que ser presentados en los reportes respectivos de una memoria de cálculo. Voy a cerrar estas dos ventanas. Ahí está. Y lo siguiente que voy a hacer es la verificación del sistema estructural. Voy a pedirle al programa una configuración no deformada. Voy a tratar de girar la estructura de esta manera. Y como yo tengo una estructura bastante simétrica, lo que voy a hacer es, en este caso, pedir el diagrama de momentos o de fuerzas internas y voy a verificar el cortante 2.2. Cuando yo solamente activo elementos del tipo frame, bueno, acá únicamente va a figurar para el caso de columnas. Voy a activar los elementos de muro pilar de esta forma y voy a buscar el sismo en X. Aplico y ahora sí voy a revisar cómo los muros en X me están absorbiendo la mayor cortante en la base de la carga sísmica en X, como corresponde. Lo que voy a hacer es dibujar una sección de corte que principalmente abarque únicamente a los elementos del primer piso. Voy a tratar de que sea lo más horizontal posible. Si no me sale un ángulo 0, le coloco ángulo 0, refresco los resultados y aquí voy a poder ver mediante el programa cuál es el porcentaje de cortante que absorben columnas y muros. Desactivo losas, vigas, arriostres no tengo, tampoco tengo en este caso elementos del tipo link, por ejemplo aisladores o de repente disipadores. Voy a desactivar muros, refresco y aquí voy a observar lo siguiente. Voy a colocar el valor de la fuerza que es 33.1921 y también lo voy a hacer para muros. En este caso sería 358.7595. Lo que estoy observando en este caso, estimados estudiantes, es cuánto de todo el cortante en la base están absorbiendo muros y columnas, porque si yo activo columnas y muros ambos a la vez, voy a tener que en efecto el cortante que absorben entre ambos es en efecto el cortante en la base, 391.9516. Bien, entonces, si yo verifico mi sistema estructural, vamos a estar determinando que en efecto el sistema es de muro estructural porque los muros están que absorben por lo menos el 70% del cortante en la base. Acá están absorbiendo un 91%, superior al 70%. Quiere decir que mi sistema estructural es correcto, es de muro estructural. De lo contrario, si me saliera dual, tendría que cambiar el coeficiente de reducción básico y actualizar el coeficiente sísmico. Y prácticamente actualizar mis reportes. Bueno, si eso pasara también, no es que van a borrar el modelo y van a comenzar todo de cero, no se realiza eso. Se pasan una vista en 3D, quitan la configuración deformada y simplemente en patrones de carga actualizarían el coeficiente sísmico para cada dirección, pero eso no lo estamos obteniendo aquí. Lo que estamos obteniendo es que en efecto el sistema estructural es de muro para ambas direcciones. Y finalmente, como les dije, el ETABS permite calcular las derivas. Por lo tanto, eso lo realizo mediante resultados de nudo,
desplazamientos, story drifts, que son las derivas, hago clic derecho, mostrar tabla. Voy a filtrar este apartado únicamente para el sismo en X. Y acá yo tengo las derivas que yo requiero. Simplemente copian y pegan en la hoja de cálculo mediante esta lista. Y lo mismo hay que hacer para el sismo en Y. Ahí está, la dirección de la deriva es en Y. Copian y pegan en este apartado. Entonces, comienzo a revisar mis resultados. El valor máximo me está saliendo 0.2065. Este resultado está siendo mucho menor, o bueno, no tan mucho menor, está casi llegando al límite de la tabla 11, que es 0.207. Este es mi valor máximo para concreto armado. Quiere decir que la estructura posee la suficiente rigidez para soportar la carga sísmica y estoy controlando el riesgo mediante un cálculo normativo. Bien, entonces esto sería lo que se ha querido revisar para efectos del modelamiento o el taller de modelamiento mediante LTABS.